Diálogo directo. Son las 17:18. Tuvimos un pequeño desfase de carácter técnico con controles, pero ya estamos superando esa situación y ya tenemos conectados vía Zoom a Byron Pacheco Torres, exgerente jurídico de la empresa Pasajeros de Quito. Como ustedes conocen, Byron Pacheco pues fue el que hizo una denuncia pública a través de un medio televisivo respecto de un posible caso de corrupción en el municipio capitalino, que estaría capitaneado este caso de corrupción por el ex candidato a la vicepresidencia de la República por Creo, el señor Andrés Páez. Recuerden que Andrés Páez fue binomio de Guillermo Lazo. Este caso de corrupción denunciado por Byron Pacheco tiene que ver con el cobro de diezmos en la empresa de pasajeros del municipio del distrito metropolitano de Quito. Aparte de una serie de otros eventos que tienen que ver con el manejo doloso o el pretendido manejo doloso de contratos públicos. Pero ya el señor Páez ha salido a defenderse a través de las redes sociales y lo primero que él ha dicho es que hay una oleada de correístas que lo están atacando para quitarle lo único que él tiene, que es su reputación. Y por eso es que, agradeciéndole a Byron Pacheco por su valentía primero, y segundo por aceptarnos esta entrevista, le quiero preguntar, muy buenas tardes, Byron. ¿Usted es ¿Cómo correísta? está? ¿Cómo está, Washington? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme a este distinguido programa radial. Y ya está hecha la pregunta, ¿usted es correísta? Porque A Páez ver, dice que son los correístas los que le atacan. yo precisamente quería empezar esta entrevista precisamente indicándole que esta denuncia no tiene tintes políticos, Washington. Ayer se pretendió darle un giro a mi denuncia, que es exclusivamente en el ámbito jurídico. Yo no, yo no estoy aquí para que se me dé tarima, o tengo pretensiones de otro tipo. Lo único que quiero es que se haga justicia. Por lo tanto, yo debo aclarar a los radioescuchas y a la ciudadanía ecuatoriana y quiteña en especial que yo no soy afín político de ningún movimiento ni de ningún partido. Yo no pertenezco a ningún movimiento ni a ningún partido político. Yo soy un ciudadano que cree que tiene la obligación de denunciar estos actos de corrupción. Washington, yo no soy nuevo en esto. Yo fui una de las personas que le denunció a Mariano Zambrano, persona que en su momento fue afín al señor Correa. Además de eso, yo también tengo algunas denuncias cuando fui procurador judicial del Consejo de Participación Transitorio en contra del señor Jorge Glass. Entonces aquí no se trata de decir que yo soy afín a tal o cual movimiento. Yo no estoy favoreciendo a nadie. Simplemente como ciudadano me siento en la obligación constitucional, porque así lo dice nuestra Carta Madre, de presentar estas denuncias. Esto es en el ámbito jurídico. Yo estos 2 días desde que salió el reportaje, yo no he conversado con nadie, pero hoy me veo en la necesidad, Washington, de salir a aclarar las cosas porque se pretende decir que esta denuncia está financiada por el señor Correa, a quien yo no conozco. Es una denuncia ciudadana. Ayer se pretendió decir de que el escenario costaba miles y millones de dólares. Cuando la entrevista se hizo aquí en el domicilio en la sala del domicilio de mi hogar. ¿Dónde están los miles y miles de millones? Yo tengo que sostener eso, más allá de que la denuncia naturalmente y los elementos de esta denuncia ya han sido expuestos en este reportaje. Pero hoy me veo en la necesidad, porque yo no estaba buscando tarima, Washington. No necesito. Yo soy un funcionario que vive de su trabajo. No tengo pretensiones de afiliarme a ningún movimiento político. Pero creo que estoy en la obligación que deberíamos de tener todos los ciudadanos, Washington, de denunciar estos actos de corrupción, porque si no nos convertimos en cómplices. Y por eso es que luego nos roban en la cara. Venga de donde venga, sea del movimiento del partido que sea. Aquí no le demos un giro político a la denuncia. Aquí, como él mismo ha dicho, y que pronto naturalmente se lo va a hacer, tendrá que defenderse en la fiscalía. Ahí es la plataforma, ahí es el lugar donde se debe ir a sustentar el legítimo derecho a la defensa que tiene este señor. Y yo también tendré que demostrarlo allá, no en las redes sociales. No es mi intención. Sin duda, Byron, y nuevamente le quiero felicitar
por su valentía al denunciar esta situación y debe ser tarea de todos los ecuatorianos. Y no solo debe ser valentía, sino debe ser responsabilidad y obligación de todos los ecuatorianos denunciar los hechos de corrupción, provengan de donde provengan. Aquí Así no es. se trata, como usted dice, de favorecer determinadas corrientes políticas, sino de luchar por la honestidad y la transparencia, mucho más en el manejo de los sagrados dineros del pueblo ecuatoriano. Y por eso le insisto, le felicito, Byron. Pero el doctor Páez, al parecer, se encuentra muy tranquilo, muy sereno, y dice que demostrará que esta campaña pues, es orquestada, planificada, con el único afán de causarle daño a su reputación. Yo me imagino, Byron, que usted tiene las suficientes pruebas y los elementos de juicio como para demostrar lo que señaló en ese reportaje que pudimos verlo a través de las redes sociales fundamentalmente. Y por eso le pido, Byron, que volvamos a recapitular las principales casos, digamos, los principales aspectos que tienen que ver con esta denuncia, que esperemos todo sea investigada ágilmente por la Fiscalía del Estado. Por favor, Byron, para que la ciudadanía de Pichincha Universal lo conozca. Bien, consta en el reportaje, y lo tengo que repetir porque es algo que yo lo viví, lo experimenté. Uh -huh. Que vamos a trabajar en la empresa de transporte de pasajeros, yo lo hice en calidad de gerente jurídico. Y lo hicimos con un solo propósito, Washington, porque el señor gerente general de ese entonces, a quien le brindé yo mi apoyo, que fue el arquitecto Alejandro Lazo, llegó con buenas intenciones, llegó a trabajar de manera transparente, tenía unos proyectos espectaculares para reformar el transporte público, muchos de ellos incluso autosustentados, sin utilizar los fondos públicos del municipio y menos aún de la empresa. Sin embargo, entramos bajo esa perspectiva de tratar de sacar adelante el transporte público de Quito. Pero una vez estando adentro, este sujeto político se dio la molestia y la sinvergüencería y la mezquindad de decirle al señor gerente que nos pida, al señor gerente general, que nos pida a todos los gerentes y a todos los coordinadores una cuota para que apoyemos en la, digamos, en la creación de su movimiento político. Un acto mezquino, el tema de Washington, porque con eso no se juega, con el alimento de los hijos y de la familia no se juega. Y nos enteramos ya estando adentro, Washington, porque si lo hubiéramos sabido antes, si sabíamos que se iban a hacer este tipo de pretensiones y de peticiones ilegítimas, créame que ninguno hubiera entrado, ni Alejandro, ni mi persona, y creo que ninguno de los que entramos en ese momento a la empresa de pasajeros, no lo hubiéramos hecho. Pero como nos negamos, Washington, a realizar este tipo de pretensiones, empezaron las amenazas hacia el señor gerente general, en ese entonces el arquitecto Alejandro Lazo, de quien solo me saco el sombrero porque fue bien parado y se negó. Empezaron a perseguirle y pidieron la remoción del señor gerente general, que estuvo tan solo 2 meses, Washington. ¿Y sabe por qué estuvo 2 meses, Washington? Por esto, pues porque nos negamos a hacer estas aportaciones, pues. No éramos una pieza que les servía, pues. Necesitaban ahí una persona que les ayude a hacer sus mañoserías. Pues. Nosotros no nos prestamos. Por eso es que duramos 2 meses. Y por eso nos sacaron. Por respetar la ley, respetar las normas y respetar los sagrados fondos de los ciudadanos quiteños. Y luego de eso que sale Alejandro Lazo. Yo me quedo un poco, yo fui uno de los últimos en salir, porque naturalmente había cosas en el ámbito jurídico que habían que todavía ser arregladas. Y entre esas, naturalmente, había que suscribir un contrato con abogados externos para que patrocinen y defiendan a la empresa de pasajeros en un litigio que se había instaurado en el Ministerio de Trabajo a través de un recurso de apelación por una demanda al pliego de peticiones que fue rechazada en algunos puntos en primera instancia en el mismo Ministerio de Trabajo. Y naturalmente yo continué con el proceso porque usted sabe que en el ámbito judicial hay términos que se vencen. Yo tenía que continuar con el proceso. Se acercaron donde mí, me pidieron, naturalmente de forma hasta, digamos, muy chabacana, no sé qué término darle, o sea, muy abiertos, de que les adjudique, y les dije
partícipe, y que naturalmente si ellos eran la mejor propuesta, pues yo no tendría ningún inconveniente. Pero no participaron Washington, y yo continué con el proceso porque era mi obligación, los términos se vencían. ¿Y qué ocurrió? Que cuando ya se adjudicó el contrato y como sabían que ya nos íbamos, porque ellos pidieron nuestra cabeza, y se dieron cuenta que cometieron un error, al menos creo yo, y como se dieron cuenta que ya nos íbamos, regresan a ver y dicen, bueno, por lo menos vámonos llevando ese contrato ya estaba adjudicado, Washington. Y se dieron el lujo, a través del doctor Marco Benítez, quien es la mano derecha del señor Andrés Páez, de decirme, y decírmelo a través de una llamada telefónica, y registrado, lo tengo en una conversación por WhatsApp, de que yo les pida a los abogados, a los que se adjudicó de manera lícita, que devuelvan el dinero. Se da cuenta incluso lo que pedían. Y que ese dinero se lo ponga sobre la mesa. Y que se le pague a los abogados que iban a patrocinar la cantidad que ellos consideraban incluso en ese momento que les correspondía. Y que el resto tenía que entregárselo al señor Andrés Páez. O sea, imagínense hasta qué punto llegaron de hasta escribirlo a través de un WhatsApp. Que ahora lo nieguen es natural, Washington. Porque nadie va a decir yo cometí esto, yo hice esto. Y está bien, por eso es que esto se tendrá que ventilar en los órganos judiciales correspondientes, no en las redes sociales, sin desprestigiar a la gente. Yo aquí no estoy desprestigiando a nadie ni calumniando a nadie. Más bien yo en algún momento tengo el temor de que eso hagan conmigo, porque así actúan hoy estas mafias que dicen ser políticas. Ellos son los calumniadores, ellos son los odiadores. Yo no, yo simplemente como legítimos. Eso es Washington. A ver, hay algo que me parece que es importante que aclaremos, porque la ciudadanía un poco se puede preguntar por qué es que el señor Páez podría haber tenido o tiene o tenía una incidencia, en este caso, en la empresa de pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Por qué es que el señor Páez tenía una cuota política si el partido de él o el movimiento de él no se conoce, pues que haya entrado en acuerdos de carácter político, haya apoyado la candidatura de Jorge Yunda a la alcaldía capitalina, etcétera? ¿Por qué usted considera, Byron, y esto es bueno que se lo diga, ¿se me escucha? ¿Por qué usted considera que Andrés Washington, Páez no le escucho. tenía una cuota política? ¿Me escucha? No le escuché, Washington, está la señal un poco, o sea, Qué la pena, imagen pero sí tengo, pero no tengo audio de usted. le preguntaba a Byron, ¿cómo nos podemos explicar los quiteños que el señor Páez tenga una cuota política en el municipio capitalino cuando no se conoció públicamente, al menos, o muy abiertamente, que el señor Páez haya respaldado la candidatura del señor alcalde Jorge Yunda? Porque este tipo de repartos únicamente se puede explicar cuando hay un acuerdo político de por medio, a no ser que el concejal que creo, adentro del municipio, pues haya sido motivo de este acuerdo con el señor Páez para que se distribuya ciertas administraciones o ciertas gerencias al interior del municipio. ¿Qué explicación le encuentra usted, Byron, a esta situación? Porque de lo contrario, ¿cómo es que Páez le llama a usted y le dice, quiere trabajar conmigo? Porque yo tengo ahí la posibilidad de poner un equipo de trabajo en la administración de Yunda. A ver, le escucho. Bueno, Washington, como yo le dije desde que salió el reportaje, porque esto no es nuevo. Yo hice mi entrevista que aparece ahí hace 9 meses atrás. No es que recién lo hago ahora. Que el reportaje salga con esta fecha es diferente. Pero yo en las redes sociales ya lo venía diciendo, incluso en los grupos donde está mismo este señor Andrés Páez, lo que estaba ocurriendo. Como le digo, yo considero que esto es un tema exclusivamente jurídico. Yo no quiero meterme en el ámbito político. Yo no sabría contestarle la pregunta de cómo fueron los acuerdos, porque entiéndase también que yo lo que entré es a trabajar como gerente jurídico. Yo no fui el gerente general. ¿Sí? Entonces, si ellos quieren esconder todavía la relación que tienen, bueno, tendrán sus razones. Yo lo único que estoy es demandando
un perjuicio que fue efectuado en mi contra y de varias familias que entramos creyendo en el proyecto del Role, no en el proyecto de ninguno. Porque nosotros no somos políticos, Washington, somos técnicos. Somos personas que venimos a sumar. No tenemos aspiraciones más que mantener a nuestra familia y tener una seguridad laboral. Entonces, si es que ellos quieren seguir ocultando estos presuntos acuerdos, pero algún rato esto saldrá a la luz. Incluso dentro de la misma investigación fiscal se va a establecer cuántas visitas tuvimos nosotros de la oficina de Andrés Páez y quién nomás le visitó. Probablemente en esa pericia que se está pidiendo aparezca que en algún momento le visitó el señor Jorge Yunda al señor Andrés Páez. No sé. Eso tendrá que ventilarse en las pericias que nosotros como denunciantes, bueno, en mi caso, no hablo por más personas, sino únicamente por mí, arrojarán si es que realmente hubo o no hubo acuerdo, pero eso ya tendrán que ventilárselo en otro ámbito. Yo simplemente como abogado estoy reclamando que se haga justicia. Hay muchos compañeros míos que me felicitan porque los ciudadanos naturalmente a veces no tenemos el respaldo de las instituciones públicas y tenemos temor en presentar las denuncias cuando sabemos perfectamente lo que está ocurriendo. Yo creo que los ecuatorianos, luego de todo lo que estamos viendo, y más ahora en esta época de pandemia que al menos se debería haber respetado, cómo florecen los actos de corrupción. Y tenemos que denunciarlos, perder el miedo, hacer el control social que necesitamos como pueblo, para que no nos sigan robando en la cara, Washington. Yo al menos estoy cansado de eso. Y por eso tomé esta decisión. No de ahora, como repito, sino hace 9 meses atrás. Porque mi entrevista fue hace 9 meses atrás. Que no se quiera confundir que recién lo hago ahora. La entrevista fue hace 9 meses atrás. Claro, ahora dirán por qué recién esto toma fuerza. Precisamente porque yo lo vine advirtiendo qué es lo que estaba ocurriendo ahí en la empresa pública. Y hoy naturalmente toma fuerza mi denuncia. Porque todo lo que dije era verdad. Ya, eso le ahora, podría decir Washington. Yo, como le digo, en el ámbito político desconozco cuáles habrán sido los acuerdos. Lo único que sé y le puedo decir es que cuando yo ingresé por recomendación del señor Andrés Páez. Lo hicieron varias personas, que eso también lo vamos a demostrar en las investigaciones que va a iniciar la Fiscalía, y que son adeptos o son personas muy cercanas al señor Andrés Páez. Entonces, el tema político creo que, como le digo yo, no quiero entrar a abordar, primero porque lo desconozco, ellos lo seguirán negando, pero en su momento esto se tendrá que ventilarse a la luz de la verdad. correcto, Byron. Y respetamos su decisión, esto de no involucrarse en el tema político, pero evidentemente aquí hay detrás una connotación política evidente, porque no puede alguien de pronto, por más importante que sea, tener una cuota al interior de un cabildo, de un municipio, y mucho más del de la capital de la República por simple simpatía. No, debe haber habido algún tipo de acuerdo político, pero eso estará también por investigarse. Pero vayamos a lo otro. Al parecer tenían estructurado, Byron, una suerte de equipo, ¿no? Para proceder con este tipo de comportamientos para el cobro de diezmos, porque ahí se escuchan otros nombres como Mario Ordóñez, un señor Benavides, etcétera, que eran parte del equipo de Páez, que se encargaban de presionar para que se paguen los diezmos o para que se adulteren los contratos. ¿Es así? Bueno, hay que precisar el término jurídico. Correcto. Aquí no existen diezmos, porque el señor Páez no es funcionario público. Aquí los que existen son cuotas extorsivas. Exacto, está bien. ¿Sí? Esto es un chantaje. Es una extorsión. Ajá. Así es. ¿Quién es el señor Mario Ordóñez? Una persona que lamento mucho que se preste para estas cosas, pero trabaja de la mano con el señor Páez, y era la persona que naturalmente utilizaba el señor Andrés Páez para, al menos a mí, requerirme el pago de la cuota.
El señor Andrés Páez jamás va a hacer esto de manera personal, pues, Washington. Obviamente. Ninguna otra persona va a hacer, porque además de ser político, ya con algunos años de trayectoria, como él mismo lo refirió, es abogado. Entonces no va a dejar rastro, va a utilizar a terceros. Lo que vamos a demostrar es que esos terceros están muy ligados a él. Y con los chats y con las pruebas que nosotros vamos a presentar, vamos a demostrar aquí no se necesita cheques, no se necesita transferencias. No se trata de los $300, se trata de lo que se buscaba hacer. El artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal es muy claro, Washington. Aquí es bajo amenazas buscar el detrimento de una persona para favorecer a un tercero o a la misma persona que está pidiendo este tipo de ilicitudes. Eso es lo que vamos a, y eso es lo que va a sancionar en su momento, si es que así lo considera la Fiscalía. El acto, no los $300. El señor Marco Benavides es dirigente del, creo, movimiento Nosotros, porque entiendo que hasta ahora no está registrado, por lo tanto no tiene vida jurídica. Por lo tanto no se puede hablar de que esto es una calumnia y una campaña sucia, porque todavía ni siquiera han iniciado las elecciones. Él no está inscrito como candidato. Esto se trata de denunciar lo que realmente ocurrió. Qué pena que el señor Páez, desde el cinismo, diga que no pasó nada, que esto es un invento, cuando él perfectamente sabe que esto es verdad. Entiendo que lo negará, porque eso es lo natural cuando a una persona le señalan y tratan de evadir su responsabilidad. Y bueno, tiene también el debido proceso también establece que él tendrá que presentar sus pruebas de descargos. Pero como le digo, esto se tendrá que ventilar en la Fiscalía, no en las redes. Como yo le dije en un inicio, yo no estoy buscando tarima. Estos 2 días yo no he contestado los teléfonos a nadie de los medios de comunicación. Le agradezco que ustedes me hayan tomado en cuenta, pero me vi en la necesidad de hacerlo porque no puedo permitir de que mi denuncia se le trate de dar un tinte político y de que se trate de decir que se está favoreciendo a tal o cual tendencia política. A ninguna. Esto es un tema exclusivamente jurídico. Ahora, Byron, usted evidentemente se va a sostener en lo dicho en el reportaje y lo está diciendo a través de Pichincha Universal. ¿Ha presentado usted ya esta demanda judicialmente en la Fiscalía? Lo vamos a hacer en estos días, Washington. La gente se preguntará, pero ¿por qué lo hace luego de 9 meses? Ajá. Repito, en las redes se venía diciendo esto hace 9 meses atrás. Pero entiéndase bien, Washington, ciudadanos, muchos de ellos me darán la razón. Cuando uno no tiene el poder político y el poder económico, todo esto se diluye. Hace 9 meses atrás, la imagen del municipio, la imagen del señor Paz estaba bien fortalecida. Sería un suicidio, pues yo que presentara hace 9 meses una denuncia en la Fiscalía. ¿Quién me hubiera creído? Ahora es que se destapa el tema, que yo ya venía anunciando meses atrás, de todo lo que pasaba en las empresas públicas. Entonces, claro, naturalmente yo, ahora que veo que existe la apertura, el apoyo para hacerlo, pues tengo que hacerlo. Y hay que recordar una cosa, Washington, estos delitos no prescriben, o prescriben en cierto tiempo. No importa si luego en 1 mes, 2 meses, 3 meses, 9 meses, 1 año, 2 años. El hecho es que se dio, eso es lo que se debe discutir, si se dio o no se dio este tipo de actos ilícitos. Eso es lo que hay que discutir. No decir si la reportera colombiana que sale en el reportaje es de apellido Orozco, no lo es. Eso es irrelevante. Aquí lo que se debe apuntar, y creo yo que debería de asesorarse mejor el señor Páez, de atacar realmente y de defenderse de lo que yo le acuso. Inventarse el agua tibia y no tirarle la culpa a nadie. Él es el único culpable de lo que está pasando y él está viviendo su propio karma. Ayer dijo que le habían atacado, que le habían linchado mediáticamente 2 días y que su familia se había afectado. Yo le pregunto al señor Páez, ¿por qué no pensó lo mismo cuando pidió la cabeza al señor gerente y de todos nosotros? ¿Acaso nosotros no tenemos familia? ¿Acaso nosotros también no tenemos hijos a quienes tenemos que mantener? ¿Acaso no teníamos deudas? Ahí sí no le importó. Nosotros no tenemos odio. Cada quien habla desde la abundancia del corazón.
Yo desde, por ejemplo, ayer le digo, bueno, si es que él quiere victimizarse en las redes, que lo haga. Pero esto es un tema jurídico y tendremos que ventilarlo y esclarecerlo en los campos de batalla que establece la norma, que es la Fiscalía, y en su momento, si es que así llega a ocurrir, en los tribunales judiciales. Le reitero, Byron, le reitero algo que me parece importante. Usted evidentemente se ratifica en que fue sujeto de extorsión por parte de esta gente que está involucrada en lo que usted denuncia. Me ratifico al 100%, Washington. Ujú. Repito, esto no es un ataque, como él decía, burdo. Aquí lo burdo es haber pedido las cuotas. Aquí no se trata de personas que, como él decía en un pasquín, el bajo mundo es pedir cuotas miserables a los que nos levantamos todos los días para darles de comer a nuestros hijos. Eso es miserable, eso es del bajo mundo, eso es lo burdo. No se hagan ahora los dignos. Por lo Es tanto, decir, me ratifico. ajá, usted se ratifica. Y así lo vamos a hacer. Si la Es fiscalía en decir, su momento me da la razón o no, bueno, eso lo sabremos más adelante. Pero como le digo, Washington, yo no estoy buscando tarima, yo no estoy buscando ser protagonista. Como le digo, estos 2 días yo no he contestado absolutamente a nadie. Lo hago ahora porque no puedo permitir que se trate de darle un giro a esto y de decir que esto está financiado por el correísmo. Yo ni siquiera soy afiliado a esa tendencia política ni a ninguna. Yo estoy haciendo correcto. esto como ciudadano y como usted lo bien lo dijo, los ciudadanos tenemos que perder el miedo, independientemente si hay represalias, si hay intenciones de desprestigio, porque eso es lo que pasa con los denunciantes hoy en día, Washington. Nos Ujú. desprestigian. Pero aún así hay que perder el miedo, porque si no, el Ecuador se va al barranco. Nos están robando en la cara y nadie dice nada. Es hora que todos nos levantemos. Solo así, con el control social del pueblo, es que vamos a sacar adelante y combatir la corrupción. Mientras tanto, si no lo hacemos, seguirán viniendo unos y otros a hacer lo mismo. Usted tiene toda la razón, Byron. El pueblo ecuatoriano debe seguir ese ejemplo. Hay que perder el miedo definitivamente y no quedarse callado y denunciar a todos los corruptos, porque en efecto a veces somos testigos de que hay actos de corrupción y por el temor nos quedamos callados. Pero le quiero hacer una última consideración de parte Claro, suya. Washington. La extorsión a la final se dio, porque a ustedes les extorsionaban, y digo a ustedes porque no fue solo usted, les decían, si no das la plata que te pedimos, hacemos que te despidan del trabajo. Y esa Así fue. extorsión funcionó, porque no quisieron dar la plata y a la final les despidieron del trabajo. A algunos, no Al sé final, usted. como le digo, terminamos estando únicamente 2 meses. Eso es la verdad. No es que Ujú. como tratan de decir ahora, es que en 2 meses no se puede dar los actos extorsivos. El acto extorsivo se confirma y culmina cuando nos votan, pues, porque no nos prestamos para este tipo de chanchullos, por decirlo de alguna manera. Por eso nos sacan. Qué valiente también fue el arquitecto Lazo de no dejarse manipular y responder por todos quienes en ese momento éramos la empresa de pasajeros. Y lastimosamente por eso, él no pudo hacer los proyectos que tenía en su mente. Tenía muy buenos proyectos, Washington, pero lastimosamente por negarse a estas legalilladas, no pudo continuar con su trabajo. Y nosotros también. Le cuento una cosa como anécdota, Washington. Por favor. Hubo compañeros y compañeras que no eran afines al señor Andrés Páez. Y confiando en la capacidad del arquitecto Lazo, dejaron sus trabajos y fueron a apoyar al proyecto que tenía en su mente el señor Lazo. Y le parece justo que a los 2 meses, pese a que son cargos de libre remoción, pero ¿quién se iba a imaginar que a los 2 meses nos iban a sacar? Y lo que algunos compañeros no sabían es que nos sacaron por negarnos de este tipo de cosas. Esa fue la realidad. Y eso es lo que yo estoy denunciando. En el tema político, los acuerdos que se pueda tener, bueno, eso, sí, usted vio ayer, lo siguen negando, ni el uno dice
en contra del, ni el uno le ataca al otro, ni el otro al uno. Cada quien que saque sus conclusiones, pero creo que es evidente. Correcto, Byron. Le pido por favor que nos mantengamos en contacto, nos mantenga informados, porque así como usted, este medio de comunicación, pues tiene la responsabilidad de acompañar a quienes valientemente deciden optar por la honestidad. Cuando usted vaya a hacer la denuncia públicamente, pues le pedimos que nos comunique para estar ahí presentes y acompañarle en este acto de valentía. Así tenemos que seguir el ejemplo de los ecuatorianos, sin duda. Byron, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Punto Noticias, el mundo de la información.